Padre, aquí estamos delante de ti, continuando con este encargo bendito. Queremos en esta hora continuar recibiendo de ti la enseñanza, pidiéndote tu ayuda, tu dirección, que tú nos concedas el poder comunicarnos con claridad, transmitir las ideas claras, de tal manera que todos, sin faltar nadie, pueda entenderlas. Danos un buen tiempo en este momento, como nos diste en la clase pasada. Ilumina los sentidos, el entendimiento. Dame la gracia, la soltura para poder comunicar estos pensamientos. Tú sabes que estamos, Señor, transfiriendo informaciones históricas y necesitamos que tú nos ayudes a llevar la línea para que todo el concepto quede impregnado en nuestros corazones y sea aplicado a nuestra vida práctica. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, amados. Vamos a continuar con lo que es introducción al Nuevo Testamento. Es importante entender que, como dijo alguien, el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo. Y el Nuevo está revelado en el Antiguo. Está escondido, está contenido, en el Antiguo. Y el Antiguo está revelado en el Nuevo. Es importante que nosotros también entendamos que el Nuevo Testamento nos presenta la vida de Jesucristo, el comienzo y el desarrollo de la iglesia y la extensión del evangelio del reino a las naciones. No se trata esta clase de una evaluación textual de los libros del Nuevo Testamento, sino del fondo histórico. El contenido de los acontecimientos, los tiempos, la cultura, la ideología, la mentalidad cultural, político y social en la cual se desarrollaron y se escribieron esos acontecimientos. Usted recibió un folleto primero, el que recibió primero, donde habla de la lección número 1, introducción al Nuevo Testamento. Y vamos a concentrarnos específicamente hoy. En la clase pasada, por la presión del tiempo, le dimos un resumen introductorio, pero hoy vamos a ir paso por paso, caminando a través del tiempo en el cual nace, se origina los acontecimientos que dieron origen al Nuevo Testamento y también a los acontecimientos que se narran en el Nuevo Testamento. Le hemos nombrado la transición entre los dos testamentos. Ese tiempo es un puente, es una transición que es importante conocerlo para nosotros poder entender y poder apropiarnos de los asuntos tratados en el Nuevo Testamento. Créanme, es muy difícil entender el Nuevo Testamento si no se conoce el fondo en el cual se originan sus acontecimientos que en él están narrados, están presentados. La historia bíblica contiene 2 etapas de tiempo bien definidas. De una manera muy clara, nuestro pastor ha empezado a exponer a la primera etapa, que es la del Antiguo Testamento, desde su origen, cómo Dios a través del hilo de la historia se ha venido moviendo y ha venido interfiriendo en los tiempos. Si usted ve de la forma maravillosa cómo todos los acontecimientos presentados en esta mañana, en esta introducción, giran en torno a ese lugar de Palestina. Toda la historia de la humanidad, del origen de las civilizaciones y el desarrollo y los apogeos de los imperios, todos fueron alrededor de ese centro. Lo que nos habla de un propósito intencional de alguien que está detrás del telón, gobernando el círculo de la historia. Y ese es nuestro Dios.
Si usted escucha, lee y aprende estas cosas y usted no es fortalecido en su fe, en su creencia en Dios y en su palabra, es porque usted no quiere. No es porque no hay evidencia. Entonces, el entender y apropiarnos de ese tiempo nos va a diezmar una riqueza de entendimiento que nos va a servir no solamente para nuestra madurez, nuestro crecimiento y el fortalecimiento de nuestra convicción como creyentes, sino también en el desarrollo de nuestros ministerios. Ese es uno de los objetivos importantes. Entonces, vamos a ver algunas cosas acerca de un tiempo muy importante. Es el tiempo intertestamentario, los que fue llamado los 400 años de silencio, que parten desde Malaquías, Ageo, Zacarías, desde la fecha en el que se escriben esos libros, en el siglo V antes de Jesucristo, y en forma regresiva contados, porque como explicaba nuestro pastor, antes de Jesucristo los años se cuentan de forma regresiva, desde mayor a menor, después de Jesucristo de manera progresiva de menor a mayor. Entonces cuando usted vea la fecha que vamos a ir mencionando, es válida la aclaración y la exposición de nuestro pastor. Usted va a entender entonces por qué las fechas van bajando en lugar de subir al hablar de ese periodo. Entonces hay cambios políticos que determinaron el Nuevo Testamento. Hubieron cambios políticos en los cuales se gestaron las cosas que acontecieron. Si usted ve en esa primera página, el número 1 en letra negra dice el período persa. ¿Lo ve? El período persa. Por ahí a mediados del siglo V antes de Jesucristo. Luego volteé la página, en el punto 2 habla del período griego. Período griego. ¿Lo ve ahí? Más abajo, punto 3, la letra negra en negrilla, período ¿qué? De la independencia. Ese período es fundamental para entender el Nuevo Testamento y las cosas que en ellos fueron enseñadas y dichas. Luego, en el número 4 está el período romano, fundamental, que es lo que más nos va a interesar para el Nuevo Testamento. No es tanto el período babilonio, persa, griego, sino la incidencia del tiempo de Roma. Es lo que más influye en el tiempo del Nuevo Testamento. La política romana, los personajes que protagonizaron el tiempo de Roma, los emperadores, los Herodes, los procuradores, entre ellos hay varios mencionados en la Biblia que vamos a ver y que incidieron en Palestina en los tiempos de Jesús. Entonces ese periodo romano va a ser fundamental y dicho sea de paso, voy a encargarles que usted por su propia cuenta, usted investigue sobre el tiempo de lo que fue el imperio romano, el imperio. Si usted se mete a Google o va a una biblioteca o se apropia de un libro, busque imperio romano, porque hubieron dos épocas en Roma, el tiempo de la república y el tiempo del imperio. Los acontecimientos bíblicos del Nuevo Testamento tienen que ver con el tiempo imperial. Es importante entender eso. Entonces, después usted voltea la página, va a ver en la página, la negrilla, punto principal número 2, porque todo lo que dijimos estaba bajo el punto principal número 1, el tiempo importante. Ahora un tiempo de silencio profético, pero de mucha actividad literaria. Eso también vamos a chequearlo profundamente. Ahí usted va a ver que se dan los libros apócrifos, que realmente son los libros en donde se narran esos acontecimientos que se dieron en ese tiempo de silencio. Tienen que ver especialmente Primera y Segunda de Macabeo, que vale la pena leerlo como libro histórico, no libro inspirado, lo veremos más adelante. ¿Por qué?
porque los macabeos narran el protagonismo de la guerrilla macabea resistiendo la cultura griega en el tiempo intertestamentario. Entonces, de esa manera, regresamos otra vez al principio. Recuerden ustedes, escúcheme acá ahora, porque esto, yo tengo aquí un resumen que voy a ir hablándole y después vamos a estar leyendo eso que usted tiene. Recuerde que el periodo persa fue del 450 al 330 antes de Jesucristo. Y es el periodo que abarca desde el comienzo de la fecha en que se escribió y profetizó Malaquías. Acontecimientos que se dieron en esa fecha tenían que ver con ese periodo persa. Dice que aproximadamente unos 200 años después del tiempo de Nehemías, los persas controlaron a Judá, esa área, pero a los judíos se les permitía realizar sus observancias religiosas y los persas no interferían con ellos en lo que eran sus costumbres. Durante este periodo Judá era gobernado por un sumo sacerdote o por sumos sacerdotes, quienes eran responsables del gobierno judío. Luego pasan una serie de cosas allí muy importantes. Desde el 410 hasta el 330, la cultura persa, el gobierno de los persas estuvo incidiendo en la región. Luego comienza a levantarse el imperio griego del 334 al 323. Escúcheme, por favor, porque no está en el folleto, no lo busquen en el folleto, porque esto nos va a introducir, nos va a meter en lo que es el folleto. Del 334 al 323 antes de Jesucristo, ya usted ve la cuenta regresiva, ¿no? De 34 a 33 bajó 1, va bajando, va a ir bajando. Alejandro el Grande conquista el este. Entre los generales griegos se destacó Alejandro, muy joven, por cierto, y abarcó casi todo el mundo conquistable, usando una estrategia tremenda, no solamente de vencer por medio del pleito, sino de lograr negociar con los objetivos que él buscaba conquistar. Entonces, hubieron fuerzas enemigas que él tuvo que someterla por el pleito, por la pelea, pero hubieron muchos que negociaron con él y se sometieron bajo su liderazgo, y se formó una fuerza militar, tanto terrestre como naval, que superó a los fenicios. Oiga esto. Entonces, este joven líder militar conquista casi todo el mundo y se propone helenizar el mundo. Pero a su muerte, de cierto, una muerte muy, muy joven, murió a los 32 años, creo que fue, ¿verdad, pastor? A los 33 años murió Alejandro Magno. Muy rápido fue, y eso está profetizado en Daniel, que su imperio sería rápido, sus logros serían rápidos, como un águila que vuela. Entonces, él conquista en la región este. Luego del 330 al 328, años de poder, los años de poder de Alejandro abarcan desde ese periodo de tiempo 330 al 328. ¿Cuántos años duró su apogeo? Note bien esto. 320 realmente fueron 10 años que duró su apogeo. Porque en el 320, después que él muere, se divide su imperio en 4 generales. En el 320, Ptolomeo I conquista Jerusalén, y en el 311 Seleuco conquista Babilonia y comienza la dinastía Seleucida. De entre los 4 generales que se dividió el imperio de Alejandro, después que él murió,
dos de los Seleuco y Ptolomeo, que eran generales del ejército de Alejandro, toman el liderazgo de Palestina. Esas dos fuerzas, la siria y la egipcia, son las que se van a destacar en todo lo que es ese tiempo en Palestina. Y ellos después comienzan a pelearse el liderazgo del pueblo judío. Lo veremos cuando comencemos a leer las especificaciones que le han sido repartidas. Luego, seguimos avanzando en el periodo helenístico o el periodo griego. Tenemos que en el 333 los ejércitos persas establecidos en Macedonia fueron derrotados por Alejandro el Grande. Él estaba convencido de que la cultura griega era la única fuerza que podía unificar al mundo. Note bien. ¿Cuál era el propósito de Alejandro el Grande? Con su cultura griega unificar el mundo. Muy importante eso. Alejandro le permitió a los judíos observar sus leyes y aún les otorgó excepciones de tributo. Y también durante sus años sabáticos, Alejandro les dio protección para que ellos puedan seguir con sus fiestas, sus costumbres, la cual él dejó intacta en cuanto a lo que era la creencia judía. También dice que cuando él construyó Alejandría en Egipto, él animó a los judíos a vivir allí y les dio algunos de los mismos privilegios que le había dado a sus sujetos griegos. La conquista griega preparó el camino para la transición del Antiguo Testamento, para la traducción del Antiguo Testamento, la Septuaginta. Es ahí, bajo el helenismo, bajo el apogeo del lenguaje griego, puesto que muchos judíos se habían establecido en Alejandría y las generaciones que se levantaron, algo así como cuando acá en Estados Unidos una generación pasa, usted llega con su niño chiquito, o llega embarazado, o llega sin embarazo, pero aquí da luz, y esos niños crecen en la cultura americana. Cuando ellos se crían en la cultura americana, ellos van perdiendo sus orígenes latinos o de donde vengan. Igual pasó con los judíos que se establecieron en la sociedad helenizada, donde dominaba el griego común. Esa generación que se levantó perdió sus raíces, entonces adquirieron muchísimas influencias de los griegos. ¿Qué pasó? Que por esa razón surge la idea de uno de los gobernantes griegos de que se llevara el Antiguo Testamento al idioma griego, se tradujera al idioma griego, lo cual constituyó lo que se llama la Septuaginta. Se le llama la Septuaginta porque fue hecha por unos 72 hombres, ancianos, sabios, judíos, y en 72 días. Se cuenta que estas personas de una manera intensiva trabajaron y lo hacían con una rigurosidad. Cuenta la tradición de que antes de continuar la escritura de la traducción se bañaban, oraban y con un cuidado con la palabra de Dios, porque eran ancianos muy celosos de las tradiciones, pero la salvedad está en que muchas influencias griegas fueron integradas a esa traducción, entre ellos los libros apócrifos, de los cuales hablaremos más adelante, que trajo un rechazo hacia los judíos ortodoxos que estaban más apegados a la traducción hebrea, a su Biblia hebrea. Entonces la Septuaginta fue la Biblia usada durante ese periodo por esa generación helenizada, y también durante el tiempo del Nuevo Testamento la iglesia cristiana la utilizó. Ahora bien, luego del imperio helenista, en el cual se destaca Antíoco Epífanes el Loco,
que fue uno que hizo muchísimo daño, lo veremos, que es el que más se destaca, que fue el que ocasionó que se levantara el grupo de los macabeos como los independentistas, porque la provocación que trajo con la frustración, tuvo una terrible frustración, porque fue a conquistar a Egipto y fracasó, y regresó a Palestina, se dirigió a Palestina con esa furia del fracaso y la frustración, y verdaderamente lo que hizo allí fue una atrocidad que levantó el odio y levantó la violencia y la defensa de los macabeos. Eso lo veremos más adelante. Luego de ese tiempo helenista viene el periodo asmoneo. Fue del 166 al 63 antes de Jesucristo. Entonces, aquí yo me voy a detener. Fíjese que voy un poco rápido con lo que es los persas y los griegos, porque quiero llegar acá. Es aquí donde comienza a gestarse todo lo que encontramos en el Nuevo Testamento, desde los Evangelios en adelante. Le dije que esto fue desde el 166 al 63 antes de Jesucristo. Por ejemplo, en el 167, Matatías y sus hijos se rebelan contra Antíoco, que fue el que le mencioné, Epífanes, el loco, que con toda su furia arremetió en Jerusalén en esa fecha y profanó el templo, sacrificó un cerdo en el templo, introdujo una imagen de Júpiter, según la historia, y prohibió la circuncisión y los ritos judíos bajo pena de muerte. O sea, hubo mucha sangre, mucho martirio en ese tiempo de este general griego, este rey, era un rey en Palestina. Luego, en esa misma fecha, comienza la revolución macabea. 166 a 160, el liderazgo de Judas el Macabeo despierta un celo y se arma un grupo de celosos por las costumbres judías para tratar de ofrecer resistencia contra Antíoco Epífanes y su ejército. 160 a 143, Jonatán, uno de los familiares de Judas Macabeo, es hecho sumo sacerdote. 142, la torre de Jerusalén, que había sido profanada por Antíoco Epífanes, es purificada. 142, 134, Simón llega a ser sumo sacerdote, establece la dinastía asmonea. Y es a ese tiempo, del 167 hasta el año 68, que se le llama el período asmoneo, porque fue el período en el cual gobernaron bajo la independencia, lograron la independencia de Palestina de los griegos, los macabeos. Los macabeos, Matatías, el padre, y sus hijos, Judas Macabeo, Simón, Eleazar, y otro hijo más que no recuerdo su nombre, Jonatán. Ellos se unen y forman esa guerrilla, operan la liberación de Palestina del poder de Antíoco Epífanes y sus ejércitos, tratan de liberar su región de esa cultura griega y de esa influencia profana, y entonces se establece lo que se llama la independencia, el tiempo de la independencia bajo el dominio de los asmoneos, porque eran descendientes de una casta asmonea, de un lugar llamado Asmón, que se había destacado como una casta muy celosa de las tradiciones y de los valores establecidos por la ley mosaica. Lo único que al pasar el tiempo se corrompieron, se politizaron demasiado y perdieron los objetivos. O sea, la guerrilla de la liberación de Israel empezó con un objetivo, era de liberar de la contaminación y de la profanación la tierra y restaurar las costumbres. Pero como se ligó el sacerdocio con la política, entonces se corrompieron luego y no preservaron ese celo, sino que cambiaron los intereses y se fueron más a la ambición política, a la ambición del poder, que a lo que era preservar los principios y las costumbres judías. Ahí, después de esta dinastía asmonea, se da un acontecimiento
cuando entra al escenario lo que es el Imperio Romano. Vemos en los años 63 a.C., ya Roma había comenzado a levantarse como un gran poder político desde los años, desde los años 700 en Italia, pero venía creciendo, tomando poder hasta llegar a convertirse en una república y pasar de una república a un imperio. Y es allí donde comienza a notarse la influencia en Palestina, porque ¿qué pasa? Que cuando un imperio se levantaba y conquistaba otro, todo lo que estaba debajo de ese imperio caía bajo ese otro imperio y bajo sus costumbres, bajo su ideología, bajo su política y bajo todo lo que ese imperio traía. Entonces eso pasó con el pueblo de Dios en Palestina, y eso creó una situación que es la que encontramos en el Nuevo Testamento cuando se abre el telón de los evangelios. Por ejemplo, en el año 60 vemos que 63 Pompeyo invade Palestina, un general romano invade Palestina, comienza el gobierno romano en Palestina bajo esa gesta de Pompeyo. En el 63 al 40, Hircano II gobierna, pero sometido a Roma. Ya estamos hablando aquí, no de la dinastía Asmonea. Tome bien cuenta de esto. Ya aquí entra el tiempo de los Herodes. Ya pasa lo que era el gobierno de la independencia asmonea, los que simpatizaban con los macabeos. Note bien esto, porque los simpatizantes de los macabeos eran los asmoneos. Los asmoneos descendían de Asmón, y de ellos salieron los macabeos, que estaban defendiendo la causa al costo de la vida de Jehová en la tierra, bajo la influencia griega. Pero cuando vienen los romanos hay un cambio. Cuando entra Pompeyo y toma el gobierno, entonces sucede algo, y es que Pompeyo trae cambios, y aquí entra lo que es la dinastía de los Herodes. Por ejemplo, ahí empieza el famoso Herodes el Grande, un personaje muy importante en todo lo que tiene que ver con esta introducción al Nuevo Testamento. Él gobierna como rey, pero sometido a Roma, como un vasallo de Roma. ¿Qué sucede? Que después que Pompeyo toma Palestina, del 63 al 40, Hircano II gobierna, pero sometido a Roma. 40 al 37, los partos conquistan a Jerusalén, que era lo que había quedado del imperio persa. Los partos se habían fortalecido, y los partos estaban apoyando a los asmoneos, no a los Herodes. Los asmoneos le piden ayuda a los partos para tratar de retomar otra vez el gobierno. Pero eso fue por un tiempo de 6 meses, fue sitiada Jerusalén. Luego vencen a Herodes, Herodes es derrotado, pero después en el 19 comienza la construcción del templo de Herodes, del templo de Herodes, porque Herodes vuelve y toma otra vez el control. ¿Qué hace Herodes? Va y pide ayuda a Roma, le pide el apoyo, y con el apoyo de Roma los romanos vienen y lo ayudan, someten a los partos y a los asmoneos, y ahora se consolidan los Herodes en Palestina otra vez. Entonces ahí empieza Herodes a tratar de ganarse. ¿Por qué razón? Escuche bien esto. Todo eso que usted ve, que comienza a reconstruir el templo, ese templo que le dicen a Jesús en los evangelios: Señor, mira el templo. Era un monumento, uno de los grandes monumentos del mundo. Entonces, cuando Herodes se da cuenta que por ser un idumeo, él no venía de la línea de los asmoneos ni de los macabeos, venía de Saúl, Herodes el Grande, y toda su dinastía venían de Saúl. O sea que, aunque había sido criado en la cultura judía, no tenía en su pecho, no tenía en su corazón el celo por las cosas santas de Dios, sino más bien por el poder. Porque por más
que fuera criado como judío, su sangre era idumea. Y ustedes saben la rivalidad de los descendientes de Saúl, de Saúl con el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué sucede? Que esto se hizo notar en la gestión de los Herodes. Él, para ganarse la simpatía política del pueblo, trató de darle un templo suntuoso y comenzó e invirtió cantidades de recursos para restaurar ese templo y hacerlo monumental con el fin de lograr la simpatía política del pueblo. Pero esto le resultó todo lo contrario por algunas razones que veremos más adelante. Después Herodes visita a Agripa en el año 16. Luego en el año 4 Herodes muere y lo sucede su hijo Arquelao. Con la muerte de Herodes en el año 4 y la toma de su hijo Arquelao, se abre el telón del Nuevo Testamento y de los acontecimientos. Jesucristo nace, como el pastor explicaba, por un error de cálculo. Se habla de antes y después de Cristo, pero en realidad Jesucristo fue en el año 4. Le va a parecer contradictorio, en el año 4 antes de Cristo. O sea, yo me gocé cuando el pastor explicó eso porque me da menos trabajo a mí. Por el cálculo que hizo aquel hombre que se peló por unos 4 o 5 años. O sea que realmente Cristo no nació en el primero, sino en el 4, y fue en ese año que muere Herodes el Grande. Claro, Herodes el Grande muere después de la matanza de los niños. Ustedes recuerden que en el Evangelio de Mateo capítulo 2, Herodes el Grande ordena la matanza de los. Después de ahí le vino un castigo, le cayó encima la justicia de Dios. Veremos algo sobre esto. Entonces, fíjese que fui rápido, me moví para entrar entonces al folleto que ustedes tienen, y ahí vamos a ver algunos detalles sobre estos tiempos. Bien, mueva la página y vaya al periodo de la independencia. El periodo de la independencia. 161 al 65 antes de Jesucristo. Matatías es el número 3 en negrilla y periodo de la independencia. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Dice Matatías, sacerdote celoso por la ley y las tradiciones judías que estaban siendo atacadas y profanadas por los seleucidas sirios, junto con sus hijos. Recuerden, cuando hablo de los seleucidas sirios, estoy hablando de lo que el ejército de Seleuco, que fue uno de los 4 generales que tomó control cuando muere Alejandro Magno. De ahí vienen los seleucidas. Y ellos fueron muy duros con lo que eran las tradiciones judías, enemigos acérrimos de la fe judía. Junto con sus hijos, dice, Judas, Eleazar, Simón, Juan y Jonatán organizó un ejército de guerrillas libertarias bajo el comando de su hijo Judas Macabeo, con el fin de lograr la independencia de quienes estaban profanando la tierra santa. Estos ofrecieron resistencia contra Antíoco Epífanes y reconquistaron Jerusalén, introduciendo un periodo de independencia en la cual gobernó la clase sacerdotal durante 100 años. La fiesta judía Hanukkah, que se celebra, aún los judíos todavía la celebran, es en honor a estos libertarios judíos de los macabeos. Miren, si usted se va al papel que le entregaron, vaya donde dice el libro apócrifo de los macabeos, al que le entregaron al final. Si lo tienen, dice el 1 y 2 de Macabeo. Esos libros están en la Biblia católica, no están en nuestra Biblia evangélica, por lo que le contaremos después. Dice, este es también un relato de la lucha de los macabeos, pero se limita al periodo 175 al 161 antes de Jesucristo.
profesa ser una abreviación de una obra escrita por un tal Jasón de Cirene, de quien nada sabemos. Complementa a Primera de Macabeos, pero es inferior a él. Entonces, ese libro de Macabeos, su propósito, por si acaso usted tiene una Biblia católica y usted quiere leer los apócrifos como libros de historia del tiempo del intertestamentario, usted se lee primero y segundo de Macabeos y usted va a encontrar esto. Por eso que le estoy haciendo referencia, porque si usted toma esto como una tarea y lo hace, va a ver, usted allí va a aprender de la gallardía y del valor de ese ejército de los macabeos. Y yo quisiera que lo hagan, porque cuando uno lee esos dos libros y ve cómo esa gente se enfrentó a los que estaban profanando la tierra santa y las cosas santas, eso a usted le da un valor como creyente para defender también con celo de Dios las cosas de Dios. Así es que trate de leer lo primero y segunda de Macabeo, que ahí va a encontrar mucho de lo concerniente a este tiempo. Muy bien, entonces regresamos a la lectura. Luego, en el periodo romano, 63 antes de Jesucristo, antes de leer esto, donde dice el 4 en negrilla, después del periodo de la independencia. ¿Ya lo tiene? Punto 4 en negrilla, periodo romano, 63 antes de Jesucristo. Habla de Pompeyo. Fíjese que Roma comienza a manifestar su poder y su control en la región. Julio César, que fue el primer rey y dictador en el tiempo de la República Romana, en el siglo I, a comienzo del siglo I antes de Jesucristo, toma el control y forma un triunvirato con Pompeyo y el nombre del otro creo que era Craso. Craso. Son nombres raros que a mí, yo a veces lo confundo porque se parecen muchos nombres ahí en la historia de Roma. Y el primer triunvirato. Entonces, estos tres hombres trataron de manejar ese tiempo de la República en un gobierno dividido entre tres gobernantes para defender la causa política de Roma. Pero ellos se pelearon entre ellos. Y en medio de ese pleito estaban los Herodes metidos. Tanto así que el Herodes que estaba en el poder en ese momento cuando existía el triunvirato, se ponía a favor de uno, pero cuando veía que aquel no convenía, se cambiaba para el otro. Y dice que puso en enemistad a los tres. Un Herodes puso en enemistad a los tres gobernantes. Y lo llevó a un punto que se armó una guerra intestina por el poder, en la cual Julio César vence y luego de pensar que tenía el control, entonces Antonio vence a Julio César. Luego Pompeyo se levanta, toma Palestina, se levanta Octavio, un hijo adoptivo de Julio César, para reivindicar a Julio César después que había muerto. Toma el poder, vence a Antonio y él se sitúa como el primer emperador que se llamó Augusto, Octavio, Augusto César. Oiga bien, no todos los Césares son los mismos, ni todos los Augustos son los mismos. El primer Augusto fue Octavio después de Julio César, porque Augusto viene cuando empieza el imperio. En la República no habían Augustos. Es con Octavio que comienza. Entonces ahí entra en el escenario Pompeyo, en Palestina, y comienza a manifestarse en Palestina lo que era la influencia terrible de la cultura grecorromana. La historia muestra cómo cuando Roma se convierte de una república a un imperio,
comenzó el sistema de las comunidades que estaban bajo Roma a dañarse, a corromperse de una manera tan desenfrenada que tuvieron que crearse leyes para tratar de frenar la corrupción, porque ellos absorbieron todas las malas costumbres, los rituales, los festines inmorales de Grecia. Todo eso lo adquirió Roma, junto con lo que ya Roma tenía. Dicen los historiadores que en el tiempo de la República, escuche bien, romana, la familia tenía un valor moral. Las leyes regían, trataban de llevar una equidad entre lo que era la libertad y la moral, dicen los historiadores, en la Roma republicana. O sea, se gozaba, pero había medidas establecidas por leyes para cuidar la integridad de la familia. ¿Por qué? Porque ellos centraron mucho en la República Romana el valor de la persona con el fin de tener una sociedad saludable para que pudieran hacer frente a sus enemigos y a sus oponentes, como un ejército saludable y como una nación saludable moralmente. O sea, no era que eran cristianos ni creían en Dios, pero tenían costumbres que salvaguardaban la moral y el equilibrio en el comportamiento. La crianza de los hijos, se le daba una prioridad tremenda a la formación de los hijos. En la era, por ejemplo, de Pericles, de Sócrates, que fue el que realmente en Atenas, Pericles le dio a Roma a Grecia sus valores. Muchos de los principios y los valores que Pericles logró en el llamado siglo de Pericles para Grecia, Roma los absorbe y les ayudó mucho en su comunidad. Pero cuando se convierte en una república, entonces ahora las costumbres corrompidas entran a la sociedad romana. Los esclavos que eran educados, que habían sido tomados como cautivos en las conquistas, se convirtieron en los maestros de los niños. Y esos esclavos les enseñaron las costumbres, las malas costumbres se las enseñaron a los niños. Entonces, los niños que crecían ahora, cuando se convierte Roma en un imperio, crecían con malas mañas. No eran los mismos de antes. Y se hablan del apogeo de las bacanales. El culto a Baco, por ejemplo, no nació en Roma, nació en Grecia. Baco era el dios de la parranda, el dios de las orgías, el dios de la borrachera, el dios de la prostitución. De ahí es que viene la palabra bacanal, el bacano. De ahí es que viene todo eso, hermano. Y el culto a Baco fue uno de los que más daño le hizo, porque habían sociedades, clubes en honor a Baco, y a ellos pertenecían gentes muy importantes de la vida política de la sociedad romana. Entonces Roma comenzó a corromperse. Esto desde el siglo V antes de Jesucristo hasta el tiempo de Jesucristo. La Roma bajo la cual cae Palestina no era la Roma republicana, conservadora, equilibrada, sino la Roma podrida. El pie de barro de Daniel con el hierro. Ustedes recuerdan, por eso les mostré primero eso, cómo venía desde la cabeza de oro, Babilonia, luego el pecho de plata de Persia, los medos persas, luego el bronce de los griegos, y ahora viene el barro y el hierro. Y esa es la cultura bajo la cual aparece el Nuevo Testamento. Esa cultura, esa sociedad corrompida gentil era la que estaba pisando la tierra de Palestina y estaban trayendo a Palestina. Por eso usted ve, amados míos, cómo reaccionan los piadosos en ese tiempo, o los que se consideraban guardianes de las enseñanzas y de la cultura de Jehová y de los principios de la ley de Moisés. Entonces, ¿qué sucede? Que esa Roma corrompida, esa Roma bacanal, esa Roma desenfrenada, es ahora bajo la cual cae Palestina. Y cuando Pompeyo, general político romano,
conquistó Palestina y puso sobre ella gobernadores idumeos que no eran judíos. En el caso de Herodes, descendiente de Saúl, el primero llamado Antípater, desde el 37 al 3 antes de Cristo, su hijo Herodes el Grande. Herodes el Grande fue hijo de Antípater. Después vamos a ver, para que conozcan la diferencia entre los Herodes, un cuadro, un diagrama bien definido, porque no todos los Herodes son los mismos. En la Biblia la palabra Herodes es el título, era una dinastía. Y vamos a ver un cuadro muy interesante para que usted pueda distinguir cada uno de los Herodes que se mencionan en cada libro y la diferencia entre ellos. Entonces Antípater declara a su hijo Herodes el Grande gobernador de Palestina desde el 37 al 4 antes de Jesucristo, pero en calidad de vasallo de Roma. O sea que generalmente quien mandaba a través de Herodes era Roma. Eso es importante, hermanos. Porque usted no va a entender la conducta de los gobiernos políticos del Nuevo Testamento si no entiende esto. Ni va a entender el comportamiento de la iglesia y de los apóstoles frente a eso si no entiende esto. ¿Qué sucede? Que esto fue posible después que con el apoyo de Roma, derrocó a Antígono, quien fue el último rey asmoneo. Recuerden que yo se lo dije resumido primero, descendiente de los macabeos, que estaba apoyado por los partos, o sea, los persas, después de una guerra que duró 3 años, desde el 40 al 37 antes de Jesucristo. Herodes el Grande reinó sometido a Roma hasta su muerte en el 4 antes de Jesucristo, fundando la dinastía de los Herodes. Diga conmigo, era una dinastía. Entonces, ¿qué detalle podemos ver aquí, hermano? El espíritu que se desprende era un espíritu de guerra por el poder, de ambición de poder, mantener el poder al costo que sea. Llegó un momento en ese tiempo y en esa cultura de mucha tensión, de un antagonismo y una rivalidad terrible entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, lo moral y lo inmoral, lo profano y lo santo. Amado. ¿Por qué? Porque había una fuerza político-social que lo que quería era mantener el poder al costo que fuera, pero había otra fuerza que quería implantar principios que eran contrarios a lo que ellos defendían. Y eso estaba representado por los hombres y las mujeres de Dios que existieron en ese tiempo. Ahora, note algunas razones de la conducta de Herodes el Grande. Su consejero, ahí lo está mirando en letra grande. El consejero de Herodes durante su gestión tuvo un consejero llamado Nicolás de Damasco, que lo influenció a entregarse al aprendizaje de la filosofía, la retórica y la historia griega y romana, pero no a la ley mosaica. O sea, Herodes no le interesaba la palabra de Dios. Herodes se enamoró de la cultura grecorromana. Imagínense si el rey, la cabeza del gobierno, estaba vendido como vasallo a la cultura grecorromana. ¿Cómo sería su reacción frente a los principios, a los valores que Cristo y sus apóstoles traerían? Era un choque frontal. Entonces, y eso para no hablarle de lo que pensaban los fariseos, que lo veremos más adelante, los esenios, que estaban defendiendo la causa macabea, que ya no existía, ya había sido desplazado por los Herodes. Pero los fariseos se sentían con la responsabilidad y el deber de volver a levantar el celo de los macabeos, de Matatías y sus hijos. Entonces, luego, sigamos leyendo, no le interesaba la ley mosaica, que para los judíos era la única fuente de sabiduría. La palabra de Dios, la ley mosaica para los judíos era la única fuente de sabiduría, pero el rey que tenían no le interesaba eso.
la administración de los asuntos de Estado recaía en gente de educación griega, situadas en puestos claves. Así, la exhibición de la pompa romana y griega en ciertas ciudades del reino, como Cesarea, era completamente inaceptable para los judíos. Antes, los piadosos de Israel, todas estas cosas tenían un peso muy negativo y repugnante. Los fariseos y esenios, seguidores de los macabeos asmoneos, estaban muy en contra de todas estas cosas, muy ofendidos por el desastre, por el constante desfile de gentiles por toda Jerusalén y alrededor. Lo que se veía, como Herodes estaba tan enamorado de Roma, Herodes estaba tan sometido a la cultura romana y había constantemente intercambios culturales y venían, la gente importante de Roma venía a visitar a Herodes y había un ambiente donde constantemente Palestina, Jerusalén y la Tierra Santa estaba sometida a un transitar de gentiles extranjeros que eran tenidos como invasores que contaminaban la tierra realmente. Entre sus obras, el segundo templo de Jerusalén, el puerto de Cesarea Marítima, su capital con un gran puerto, un teatro y un hipódromo, la fortaleza de Masada con un lujoso palacio con terrazas superpuestas, Herodión también. Además, construyó templos paganos en Samaria dedicados a la diosa Roma y al genio de Augusto César. ¿Se da cuenta? Que el tipo era, amado, un admirador de Roma, un fan. O sea, Herodes era un fan de la cultura grecorromana. Ese era el que estaba gobernando. Y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para mantener ese poder. Amaba el arte. Exactamente. Entonces, si usted sigue leyendo conmigo, dice que eso era un insulto público. Todo lo que hizo era un insulto público a la ley de Dios. Durante la inauguración del templo, al voltear la página, mire, durante la inauguración del templo, permitió luchas de gladiadores. Oiga, para dedicar el templo. Trajo gladiadores para pelear. Y otros juegos durante la dedicación, porque había que complacer al César, había que complacer a Roma. Porque recuerden que ese hombre estaba allí puesto, fue porque Roma le dio un apoyo. Él tenía una deuda política con Roma. Él era quien era y estaba ahí. No era porque los judíos lo querían ni porque Dios, bueno, soberanamente Dios lo puso para mostrar su soberano poder. Pero no es que era la voluntad perfecta de Dios, Herodes, para Palestina. Hermano. Entonces, como Roma le dio el apoyo para poderse quitar de encima las ofensivas monedas que quería retomar y vencer y establecerlo otra vez, él tenía que devolverle a Roma, al César, los favores. Y le dio ¿cuál era la mentalidad? Escucha la mentalidad. Vamos a darle a los judíos lo de ellos y vamos a darle a Roma lo de ella. Una mezcla para mantener a todo el mundo contento. Un populista de primera clase. Y cuando se tiene ambición de poder, y eso lo muestra la historia, cuando se tiene ambición de dinero, de recursos, de materia, de fama, amados míos, siempre nuestro ministerio, nuestra gestión estará dirigida a complacer a todo el mundo. Cuando no se tiene en el pecho el fuego de lo que es la santidad de Dios, la honra a Dios, el culto a Dios, la verdad de Dios, se venden los principios. Entonces, dice, y todo como una ofrenda al emperador Augusto y a su esposa Livia. Todo esto era algo muy moral para los judíos. Por las noches abundaban los festines y las bailarinas extranjeras eran abundantes y con ellas el desenfreno y la orgía. Ustedes recuerdan en la ocasión que se pidió la cabeza de Juan el Bautista. Fue que una bailarina hizo su show
Y Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, le ofreció la mitad del reino. Bien. Siga leyendo. Todo esto tenía muy escandalizado a todos los piadosos judíos. Herodes tuvo unas 9 o 10 esposas y un gran número de concubinas. Sus crímenes. Mató a su antecesor Hircano II, al hermano de Mariamne, Aristóbulo el joven, que era sumo sacerdote. Mariamne, su esposa, y sus 2 hijos. Su primogénito Antípatro, hijo de Doris, su primera mujer. Note, el hombre, cuando sentía que su poder estaba en peligro, que el trono estaba en peligro, se llevaba por delante a quien fuera. Toda esta gente que mató eran familia de él, hijos y otros familiares cercanos, porque él recibió noticias o sospechó que su gestión estaba en peligro mientras esa gente vivieran. Note quién era Herodes el Grande. Sus crímenes. Dice que también asesinó a muchos civiles en las mazmorras, una gran cantidad de asmoneos pertenecientes a los macabeos. Al final de su reinado propició muertes selectivas de fariseos jóvenes con sus maestros por oponerse a su idolatría. El historiador Josefo narra que cuando ya sabía que iba a morir de su enfermedad, dio orden a su hermana Salomé que tras su muerte mataran a flechazos a los 300 nobles más importantes del país, previamente encerrados en el anfiteatro de Jericó. La orden no se cumplió, pero sí la matanza de los infantes de Belén, tratando de impedir la vida del rey de los judíos que había nacido. Oiga, el hombre, cuando vio que ya no se salvaba, que iba a morir de su enfermedad, dice: yo quiero que el luto no sea por mí solamente, sino que toda la ciudad se enlute también por los ancianos sabios de la ciudad. Terrible. ¿Estaba o no estaba endemoniado? En otras palabras, quien estaba, oiga lo que le voy a decir, quien estaba en el trono en el tiempo del Nuevo Testamento de Jesús y los apóstoles era el mismo diablo en persona. Muy bien, la enfermedad de Herodes el Grande. Escuche esto, porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, esto también segará. A poco la enfermedad lo dominó por completo, desgarrándolo con múltiples padecimientos. Tenía una fiebre constante, intolerables dolores en todo el cuerpo, continuos malestares en el colon, tumores en los pies, el vientre hinchado y una putrefacción en el órgano genital que le producía gusanos. Solo lograba respirar, si bien con dificultad, estando sentado. Se le agarrotaban los brazos y las piernas. Esto está narrado por Flavio Josefo en su libro Antigüedades Judías, y Flavio Josefo tomó esto del amigo de Herodes, de su consejero, de Nicolás de Damasco, que fue testigo ocular de la tragedia de Herodes. El juicio de Dios le cayó encima. Y esto es lo que hemos visto a través de la historia con todo supuesto poderoso que se ha levantado contra la voluntad de Dios en la tierra. Ninguno ha terminado bien. Ninguno ha terminado bien. Es darle patada a la punta de una lanza. Eso sucede en el siglo 4, en el año 4, antes de Cristo. Entonces, en el año 3, después de la muerte de Herodes, antes de Jesucristo, Augusto César, Octavio, que fue Octavio en ese tiempo, el que reivindicó a Julio César después que fue muerto y fue vencido, dice, dividió la región de Siria romana entre los sucesores de Herodes, porque Herodes dejó un testamento.
Él no se murió y dejó, él dejó su testamento y se lo sometió a Roma. Mire, estos son la gente, yo he sido fiel a ustedes, ustedes saben que cómo yo goberné antes de morirse. Y Octavio, Augusto César le garantizó, yo te voy a cumplir tu testamento. ¿Y qué hizo? Dice que nombró a Herodes Arquelao en su lugar, que fue un etnarca de Judea y Samaria, ¿verdad? Un príncipe de una ciudad, un etnarca de una región. Y continúa diciendo la lectura, también Herodes Antipas, ese fue el que mató a Juan el Bautista, el que le cortó la cabeza. Tetrarca de Galilea y Perea. Un tetrarca era uno que reinaba sobre varias ciudades, más de una. Algunos piensan que es 4, pero hay escritores que dicen que no específicamente tenían que ser 4. Muchas veces se usaba como que tenía varias. Entonces, pero lo que generalmente se cree es eso, que tetrarca, porque tetra es 4, pero era una forma de llamar gobernante sobre varias ciudades. También continúa la lectura. Era tetrarca de Galilea y Perea. Herodes Filipo, tetrarca de Betania, Gaulanitide, Traconitide y Auranitide. Salomé, hermana de Herodes el Grande, recibió en el testamento de su hermano la toparquía de 3 ciudades, Yabne, Asdod y Fasayil, todas en región de Gaza y el este de Judea. Entonces note cómo el poder queda en manos de la dinastía. Entonces Herodes muere, pero establece su dinastía para asegurar en sus generaciones el poder. Hermano, míreme acá. O sea, pasa el personaje, pero queda el mismo espíritu. Note. Porque esto, la Biblia nos enseña, un historiador secular ve esto y lo ve como una historia, una materia de universidad, de escuela, y ya, un acontecimiento fortuito. Pero esto revela una lucha espiritual. Una lucha espiritual. Por eso que acabamos de leer, escúchenme, yo quiero aplicar esto de esta manera porque, ¿verdad? Esa es la diferencia cuando se está dando una materia humanista y cuando se está enseñando la palabra y se está hablando de cosas de Dios. Una escuela ministerial. Esto es una escuela ministerial. No es una cátedra humanista. Eso hay que aplicar como enseñamos y aplicamos. ¿Usted entiende por qué Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo? ¿Y por qué Juan el Bautista apareció lleno del Espíritu Santo? ¿Y por qué los apóstoles y la iglesia tuvieron que funcionar llenos del Espíritu Santo? Porque usted cree que un ministerio en la carne, un Jesucristo en la carne, apóstoles en la carne, una iglesia en la carne iba a poder enfrentar algo así. Amado, esa gente tenían la sombrilla del imperio. Esa gente tenían el apoyo del imperio. Un imperio corrompido, satánico, putrefacto, inmoral, antidios, idólatra. Solo basta leerse Romanos capítulo 1 para que usted vea lo que era Roma. La Roma de ese tiempo. Y eso que nos concentramos en el pueblo de Dios, pero si habláramos de los Césares, de lo que realmente, cómo fue la vida de Julio César. Julio César, el que antecedió a Octavio, al Augusto, era un conquistador, era un rufián. Julio César, antes de terminar su gestión como rey en Roma, tomó la mujer de Pompeyo y del otro que eran de triunvirato con él y se iba con la mujer de todos los que estaban
Y si hablamos también de lo que hizo Augusto, que fue uno de los mejores, pero tiene sus cosas, y después lo que le siguen, que lo veremos más adelante, en esos tiempos del Nuevo Testamento. Ahora, tanto en lo que era la cúpula romana de Roma, como lo que se estaba viviendo en Jerusalén, entonces el diablo que estaba allá en el trono de Roma quiso poner su embajada en la Tierra Santa. Pero allí Dios, en el lugar que él escogió, tenía una resistencia y la mantuvo desde el principio. Aún desde los tiempos, cuando el pastor enseñaba esta mañana, usted ve que allí hubo una luz encendida en Palestina. Palestina siempre fue y será de Dios. Porque la Biblia profetiza que ahí empezó todo y ahí va a terminar todo. Es el lugar elegido. Amado, escúcheme. Nosotros como iglesia del Señor somos parte de esa gesta de Dios. O sea, cuando se habla del reino de los cielos, cuando se habla del reino, entiéndalo estudiando lo que era el reino de la tierra. Es un reino contra reino. Entonces el reino del Espíritu, el reino del poder del cielo estaba confrontando el de la tierra, y eso ha sido y será hasta que Jesucristo venga. Oiga, porque Roma no ha desaparecido. El único imperio que no fue conquistado fue Roma. Fue desintegrado, pero no conquistado. Y Jesucristo le va a dar el golpe final cuando venga. El 80% de los césares fueron homosexuales. Se cree que aún muchos de los mismos Herodes practicaron el homosexualismo. ¿Cómo? Todo menos Claudio, que no se puede probar. Pero los demás, todos menos Claudio. Escuchen lo que dice mi pastor. Todos menos Claudio, pero no se puede probar. ¿Usted me entiende? ¿Usted cree que todas esas leyes que tenemos ahora, esa ofensiva del sistema imperialista contra Dios que se ha levantado, esas leyes, eso es, hermano, más de lo mismo? Pero nosotros estamos aquí como ellos estuvieron allá, en el nombre de Jesús, amados míos. Y tenemos un reto grande, porque esto es, el Señor le dijo a Zorobabel, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Entonces podemos ver la guerra desatada entre los creyentes y los Herodes. Ustedes saben quién le llevó a Jesús a Pilato fue Herodes. Se lo entregaron a Herodes porque Herodes era el rey. Pero ¿qué pasa? Escuchen, Roma tenía la autoridad de sentenciar muerte, no Herodes ni los judíos en ese tiempo. No podían ellos condenar a Jesús. Tenía que ser el decreto para condenar un reo y matarlo tenía que venir de Roma. Era una ley. Los romanos le dieron libertad casi para hacer de todo, menos tomar sentencias trascendentes como esa de quitarle la vida a una persona. Por eso le entregan a Jesús y Pilato después lo devuelve y ellos lo crucifican. Bien. Cuando usted ve lo que hizo Herodes Antipas con Juan el Bautista, ¿usted cree que eso es algo simple? Porque una mujer bailó y le dio una promesa y ahora le pide, dame la cabeza. ¿Usted cree que para que se haga una petición de esa naturaleza es porque la situación estaba, amados míos, que ya eso no era humano? Eso era demoníaco, un sistema demoníaco. Que así como que sin nada, dame la cabeza de Juan el Bautista en un plato. ¿Usted cree que eso huele a cosa sencilla? Eran demonios. Y se la dio porque hizo una promesa y no quería quedar mal. Como usted le ofreció un regalito a alguien y para que no diga que usted está tacaño, que usted no tiene palabra, dale regalito, dale la cabeza. Muy bien. Bueno, después usted ve lo que pasó con Jacobo y Pedro en Hechos. Otro Herodes, el que fue comido de gusanos. Entonces, importante. Después vamos a ver cuáles fueron cada uno de esos Herodes, porque eso necesita otro momento específico para eso.
que usted pueda distinguir. Punto 2, un tiempo de silencio profético, pero de mucha actividad literaria. Los 400 años. Esto es muy importante por lo que vamos a ver de la Septuaginta. O sea, no habían profetas, Dios no estaba inspirando a nadie en los 400 años de silencio después de Malaquías. Está probado de que no hubo una manifestación profética después de Malaquías como la hubo antes de Malaquías en Israel. Por eso todos esos libros apócrifos están viciados de doctrinas muchas veces que no encajan dentro de la doctrina general de toda la Biblia. Entonces la Septuaginta, traducción del Antiguo Testamento al idioma griego, ordenado por el rey de Egipto Ptolomeo Filadelfo II en el 285 al 246 a.C. Este rey fue muy favorable con los judíos que se habían establecido en Alejandría. Recuerde la generación que se estableció en Alejandría, que era el centro de la cultura griega, del helenismo, como le llaman. Y se habían integrado a la cultura griega, por lo que motivó esta traducción para la biblioteca de Alejandría. O sea, Ptolomeo Filadelfo dice, quiero la palabra de los judíos, la Biblia de los judíos, quiero que me la traduzcan y me la pongan en la biblioteca de Alejandría, para que los judíos tengan también su religión en su idioma, en nuestro idioma griego, y nosotros también lo que queremos indagar, podamos también indagar acerca de eso. ¿Qué sucede? Siga leyendo. La Septuaginta fue muy usada por los primeros cristianos gentiles en tiempo del Nuevo Testamento. Hago una pausa y míreme acá. Mire, la Septuaginta tenía los libros apócrifos. ¿Por qué razón? Porque recuerde que fue una traducción hecha en el contexto de la cultura de la cultura griega. Y esa generación no era tan apegada a las tradiciones judías como eran los judíos que estaban en Oriente. Estos vivían en Alejandría, en tierra pagana, expuestos al paganismo. Muchos de ellos, aunque siguieron su fe judía, pero recibieron residuos, influencias griegas, porque fue una generación que no conoció esa cultura de oro de los tiempos, de la ley de Moisés. Y bueno, entonces los judíos piadosos orientales rechazaban la Septuaginta. Ellos tenían su Biblia traducida al hebreo. Entonces, cuando se hace la Septuaginta, se incluyen los libros apócrifos porque fueron los acontecimientos que se dieron en el tiempo intertestamentario y se consideraron importantes para ser enseñados y recordados, para darle como un tributo a Dios por sus obras en ese tiempo y para que no se olvidaran nunca en Israel. Por eso los siguientes traductores bíblicos antes de Cristo y aún después de Cristo, como el caso de Jerónimo, que hizo la Vulgata Latina, que fue el que organizó y tradujo al latín la primera Biblia en códice, la primera Biblia, Jerónimo. Él se fue a Palestina a estudiar la Biblia hebrea en el original hebreo. Y dice que duró prácticamente el resto de su vida en la tierra que vivió. Los años los duró estudiando en Palestina para comparar los escritos que se habían hecho en Alejandría con lo que tenían los judíos de Oriente. Y cuando Jerónimo, y es importante porque de ahí de la Vulgata Latina es que siguió la influencia de la Biblia, después las siguientes traducciones. Los reformadores después fueron los que vinieron a corregir lo deficiente en las traducciones. Pero Jerónimo, ¿qué hizo? Por la presión, porque él fue sostenido por el catolicismo imperial, apostólico y romano, para hacer ese trabajo. Cuando él descubre las diferencias que no encajaban entre la Biblia hebrea y la Biblia Septuaginta, Jerónimo dice, no podemos creer en estos libros igual como creemos en estos, porque estos libros se ve que tienen autoridad divina. Pero estos libros yo veo que hay algunos contenidos que no cuadran con lo que creen los judíos, con la ley de Moisés y lo que ellos tienen como herencia escritural. Entonces, ¿qué hizo Jerónimo? Vamos a ponerlo en un lado, en la Biblia, pero en un lado, y démosle un valor histórico, pero no
le demos autoridad canónica ni autoridad divina. Leámoslo como referencia histórica, no hay problema en eso, pero no se pueden recibir como inspirados de Dios, dijo Jerónimo. ¿Qué pasa? Eso después se aceptó, pero después que Jerónimo muere, la Iglesia Católica y los que tenían intereses en que esa Biblia, esos libros fueran vistos como tales, porque según ellos la iglesia primitiva los usó, pero la iglesia primitiva gentil, no la iglesia primitiva judía. La iglesia judía tenía su Biblia hebrea, los libros que tenemos nosotros en nuestra Biblia evangélica. Ahora la iglesia gentil que levantó Pablo, y Pablo se cree también usó la Septuaginta, pero no le daban a esos libros en su mayoría el valor de canónicos o inspirados, lo usaban como referencia histórica, amados míos. Salvo en algunos sectores de la iglesia católica, porque no le voy a mentir, hubieron iglesias, parroquias, sectores que usaron los libros como inspirados también. Ahora bien, siga leyendo conmigo para que pueda notar. Dice que luego la Septuaginta fue muy usada por los primeros cristianos gentiles en el Nuevo Testamento. Fue el trabajo de unos 70 ancianos eruditos judíos. Al pasar el tiempo, después le fueron añadidos los apócrifos. De los apócrifos, que significa falsos o ocultos, se trata de una cantidad de libros judíos escritos por hombres que no fueron inspirados por Dios en el tiempo del silencio profético. Estos libros no pasaron la regla usada por las autoridades espirituales piadosas para determinar si un libro era o no era inspirado divinamente. ¿Cuáles, según se conoce, eran los criterios canónicos? Número 1, ¿es auténtico? Los oficiales de la iglesia se preguntaban, ¿es auténtico este libro? En otras palabras, ¿demuestra venir de la mano de Dios? ¿Contiene el sentido divino? Así dice el Señor. Cuando ese libro se lee, cuando ese libro se predica, cuando ese libro se usa, se siente esa presencia, esa autoridad, así dice el Señor. Segundo, ¿es profético? Fue escrito por un hombre de Dios. No era recibir simplemente el libro, se investigaba quién era el que lo había escrito, de dónde salió ese libro. Fue escrito por un hombre inspirado por Dios, por un hombre de Dios. Tercero, ¿es auténtico? Los primeros oficiales de la iglesia eran partidarios de un pensamiento. Si está en duda, deséchalo. O sea, un libro que estuviera en duda, aguanta eso ahí. Porque ellos comparaban lo que se había recibido ya con lo que se está proponiendo ahora. Y si habían contradicciones y cosas que no se ajustaban a la doctrina sana, ellos lo ponían a un lado. Aguanta eso ahí. Cuarto, ¿es dinámico? ¿Tiene el poder de Dios que transforma la vida? Oiga eso, las preguntas que le hacían para incluirlo en el canon. Quinto, en el pasado, ¿fue recibido, reunido, leído y usado por el pueblo de Dios en el pasado? Investigaban si ese libro fue aceptado en el pasado por el pueblo de Dios o no. O sea, era esta una regla aplicada a la cual se le llamó canon, que viene de la palabra caña, que se utilizó como una regla, sinónimo de regla, porque la caña era como un metro de medir. Entonces, también se traduce medida. Entonces, desde donde se desprende el término canónico. ¿Ya usted entiende lo que significa canónico? Es que pasó la prueba, pasó la medida. Entonces, usted puede ver por qué nosotros, la iglesia evangélica, tenemos esta Biblia de 66 libros y por qué los católicos tienen 72 libros. Porque ellos siguieron sosteniendo que los apócrifos eran inspirados y lo iban a aceptar como inspirados, porque al pasar la historia, no tengo el tiempo ahora para hablar de toda esa trayectoria que tuvieron que correr para aceptar como inspirado, que fue en el 1546 en el Concilio de Trento, donde definitivamente la Iglesia Católica dijo, esos libros son inspirados y lo aceptamos como todos los demás. Pero los reformadores, a la cabeza la reforma de Martín Lutero, dijeron no. Martín Lutero dijo, yo no me opongo que se acepten como referencia histórica, pero como inspirados jamás. ¿Por qué? Porque tienen doctrinas que no están de acuerdo
con los libros que antiguamente aceptaron, lo que escribieron y lo que recibieron la palabra de Dios de primera mano. Se contradicen. Ahí se habla de las oraciones por los muertos en Macabeo. Hay porciones donde se habla de la salvación por la obra. La doctrina del purgatorio y todas esas cosas vienen de los apócrifos. Mucha gente a mí me pregunta, ¿y por qué los católicos hacen esto y ustedes los evangélicos no lo hacen? Y hay hermanos que se han convertido, pero yo no veo eso en la Biblia de nosotros. Digo, es que eso está en los apócrifos. De ahí es que eso lo justifican. Entonces, continúe leyendo conmigo. El contenido dice, estos libros contienen gran parte de la historia de los acontecimientos sucedidos entre los judíos durante el tiempo intertestamentario. En ese sentido son importantes, porque usted tiene un cuadro de los acontecimientos en los 400 años de silencio, antes de que entrara Mateo y la historia de los evangelios. Fueron escritos después de los profetas Ageo, Sofonías y Malaquías. Recuerde que de Malaquías para atrás hubieron profetas inspirados, pero de Malaquías para adelante entran los 400 años de silencio. Eso es clave. Pueden ser usados y leídos como referencias históricas, pero no con autoridad divina, profética, como los libros inspirados por Dios. Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo, nunca los aceptó como inspirados. Y era un judío, un historiador. Y él conocía la historia de cómo surgieron esos libros. Era un hombre que dominaba los orígenes históricos que tenían que ver con su pueblo. También jamás fueron reconocidos por los judíos en general como parte del canon. O sea, la iglesia judía oriental y los judíos de Oriente fueron los alejandrinos, lo que habían caído bajo la influencia griega, los que más se inclinaron, entre ellos la iglesia en el primer siglo de los gentiles que se habían formado bajo el sistema greco-romano. Ellos eran afín con esos libros, pero la iglesia oriental judía nunca realmente los aceptó como inspirados. También Jesús nunca los citó como parte del Antiguo Testamento. Y Jesús hizo muchas referencias al Antiguo Testamento y nunca citó los apócrifos. La iglesia gentil occidental, la occidental, los usó por su influencia grecorromana y como referencia histórica en su mayoría, pero la iglesia judía oriental no los aceptaba. Por eso Jerónimo, cuando se fue al oriente a terminar su traducción de la Vulgata y compaginó, dijo, no, espérense, aquí hay muchas cosas que son diferentes. Pónganlo a un lado como libros de referencia histórica, pero no como autoridad. Después dicen que después de su muerte, sobre su cadáver prácticamente, la Iglesia Católica Gentil los incluyó como libro de autoridad en el canon. Muy bien, dice, continúa diciendo, Jerónimo, traductor de la Vulgata Latina a finales del siglo IV, este oficial de la iglesia rehusó incluir los apócrifos en su traducción como autoridad divina por considerarlos no inspirados. Después aceptó ponerlos, pero aparte como referencia histórica por la mucha presión de la iglesia católica romana. Pero después de su muerte, casi sobre su cadáver fueron incluidos como parte integral. Entonces, después de los 12 siglos de oscurantismo en el cristianismo bajo el catolicismo romano, en el siglo XV, con la reforma protestante, que basaba su movimiento en la autoridad de las escrituras, rechazó los apócrifos. No fue sino en el Concilio de Trento, 1546, realizado para perseguir y frenar la reforma, porque le estaban dando la Biblia al pueblo en su idioma, la Iglesia Católica Romana los declaró y aceptó como inspirados, 54 años después del descubrimiento de América. O sea que cuando vinieron los católicos a Latinoamérica, lo que trajeron fue apócrifo. Religión, hermano. Y ahí usted tiene la lista de los libros apócrifos, que la tarea que le doy es que usted los lea en la casa, cada uno. Habla de todos los libros, ahí están, esos son los apócrifos del tiempo intertestamentario. ¿Entiende? Ahí habla de Eclesiástico. Tienen el papel que le dieron, ¿verdad? Agarre los apócrifos ahí. Sí. Tiene Eclesiástico, Baruch, Canto de los Tres Jóvenes, que es una porción de Daniel
3:24 al 90. Historia de Susana, Beli el dragón. Es que ustedes fueron católicos, la mayoría, ustedes saben de eso. Oración de Manasés, los Macabeos, Macabeo 1 y Macabeo 2, Esdras 3 y 4, Tobías, Judith, otros escritos, además de los libros apócrifos descritos en las 2 páginas anteriores. Hubo otros escritos del periodo entre el siglo II antes de Cristo y el primero después de Jesucristo. Gran parte es de estilo apocalíptico, en el cual el escritor toma el nombre de algún héroe muerto mucho antes y relata la historia como si fuera profecía. Se componen en gran parte de visiones que profesan derivar de personas de las escrituras más antiguas. El contenido de algunos es de los más fantásticos, hay mucha fantasía. Se ocupan en buena parte del Mesías venidero. Los padecimientos del periodo macabeo intensificaban la expectativa judía de que el tiempo se acercaba. Note, el tiempo, o sea que para cuando Jesucristo llegó había en la comunidad judía una expectación. Por eso usted ve que Ana orando en el templo, Simeón esperando la consolación de Israel. Se mencionan gente porque todo lo que había pasado en ese periodo intertestamentario de la independencia tenía que ver con la profecía de Daniel. Oiga cómo le estoy concluyendo para que usted entienda el contexto. Se lo dejé para último. Cuando usted se lee el libro de Daniel, especialmente los capítulos 8 hasta el final de Daniel, usted va a ver que allí lo que hizo Antíoco Epífanes el loco está profetizado en el capítulo 8, amado. Que es un presagio también del anticristo que vendrá. Tiene un doble cumplimiento esa profecía. Se cumple en Antíoco y se va a cumplir en el anticristo. Porque los personajes cambian, pero el mismo espíritu se monta. Los caballitos cambian, pero el jinete es el mismo. ¿Me escuchan? El jinete es el mismo. Entonces, como ellos estudiaban la profecía, tenían el libro de Daniel y veían lo que estaba pasando con los macabeos, con Antíoco Epífanes, que lo que estaba sucediendo tenía que ver con lo que decía allí. Ellos decían, ay, el Mesías está cerca, van a ser el Mesías, va a venir el Mesías libertador. Y eso es con lo que se abre el telón en Mateo y en los evangelios. Usted ve que hay un grupo que está expectante, esperando, orando, especialmente los ancianos piadosos que eran celosos por lo que Dios iba a traer. Los liberales y los que estaban ocupados en su poder y en su religión, ellos estaban dormidos. Como sucede hoy, igualito. Hay una iglesia expectante porque ve lo que está aconteciendo y sabe que pronto se va a cumplir la profecía. Y esa iglesia se está santificando más. El que está limpio se está limpiando más. Es una iglesia que está aferrándose más a lo eterno. Pero hay una iglesia dormida, gozando del sistema, gozando de la materia, enamorándose del mundo, predicando prosperidad, predicando esas otras cosas. Así mismo era en el tiempo que nació Jesús. Había un grupo celoso en oración, velando. Habían otros que estaban entretenidos con el sistema. Herodes tenía su grupo, los herodianos, que estaban gozando del sistema también. Note bien eso. Se estaba esperando eso. Y como Herodes escuchaba lo que decían esa gente y de lo que se estaba hablando, cuando nace Jesús, el celo de Herodes y el espíritu asesino de Herodes no nace en el vacío. Él también estaba asustado. Estaba asustado también. Porque él dice, todo lo que está pasando, es verdad, tiene que ver con eso que dijo ese profeta allá, cuando Babilonia y Persia. Y cuando le dijeron, nació el rey, ¿dónde está? Y aquí terminamos, hermano. Gloria a Dios. Usted puede ver que usted lee el Evangelio, usted lee el Nuevo Testamento, pero mire el fondo. Vamos a tocar fondo para que usted entienda de qué se trata. Nuestro Dios soberano detrás del telón manejando la historia.
manejando los acontecimientos. Aleluya. Termina el folleto en su casa, lea los apócrifos, digo como referencia histórica para que se dé cuenta. Y quiero que, oiga bien, escríbalo ahí, que esto es tarea. Léase ahí lo que dice sobre los apócrifos, termine el folleto y léase el Evangelio de Lucas. Okay. El Evangelio de Lucas. Notando bien los personajes que se mencionan allí del contexto político, Herodes, los Césares, los líderes romanos, el ambiente. Los saduceos, los fariseos, los escribas, los esenios, los esenios no, pero los fariseos, los saduceos, los celotes. Muy bien, oremos, amados. Gracias por su atención. Veo en su rostro un hambre de aprender. Qué lindo. Así se recibe la enseñanza. Amén. Amén. Oren por nosotros, hermanos. Oren por nuestro pastor y por mí, porque yo mismo, después de los 52 años, la memoria de la historia y eso, hay que escribir y leer y aplicar. Y entonces en la lectura tú vas recordando, no es fácil. Y el hecho de acomodar la información a nivelarla es un poco, el Señor nos ayude. Amén. Muy bien, oremos. Levanta tu mano conmigo. Padre, muchas gracias. Oh, tú tienes un propósito muy grande y un objetivo con nosotros. Al levantarnos en este tiempo, esta escuela profética ministerial, queremos que tu Espíritu Santo sea aplicando, germinando las verdades, porque la verdad es de Dios. Y que fortalezcas nuestra fe, afirme nuestro andar cristiano, consolides nuestras convicciones y nos lleves a no avergonzarnos de esto que creemos y proclamamos, sino a vivirlo y, si es posible, a dar la vida por ello, porque es una realidad histórica que nadie ha podido negar ni podrá. Gracias, porque de verdad que tú eres soberano, eres eterno. Vemos tu mover a través del hilo de la historia. Vemos tu plan eterno caminando, siendo llevado a un ocaso. Y te adoramos por la gracia que en Cristo nos has dado, porque nos has incluido en tu plan eterno. No nos ha dejado en la parte que está condenada a la perdición y a la destrucción, sino que nos ha traído. Ojalá que podamos seguir trayendo a los que son tuyos, para que pronto llegue el fin. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.